Buen día mis chicos, bienvenidos, ¿verdad? Reciban un caluroso saludo de mi parte. Ya saben, les saluda su maestra Amanda Carranza. Bienvenidos, ¿verdad? Pues a una clase más donde nuestro único objetivo, ¿verdad? Es el aprender y aplicar nuestro conocimiento pues en el transcurso de nuestra vida. Y el tema que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Y empapándonos un poquito es sobre el respeto a la diversidad cultural. Vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre la diversidad cultural, la identidad y el lenguaje. Entonces vamos a estar explicando este tema, ¿verdad?, muy interesante, un tema que eh, pues desde que llegaron los conquistadores, ¿verdad? Aún cuando estaban los grupos precolombinos, es un tema, ¿verdad?, en donde siempre ha permanecido y que es importante ser empáticos, ¿verdad?, en este sentido. Vamos a iniciar entonces hablando sobre esto, ¿verdad? Sobre el respeto, ¿verdad? A la diversidad cultural. Nosotros sabemos, ¿verdad, chicos? Que si nos referimos a la antigüedad, nos damos cuenta, ¿verdad? Que antes se utilizaba el término raza para hacer referencia a las diferencias, ¿verdad? En la población del mundo. Esto lo hacían así, por decirlo como de una manera simplista, ¿verdad? Que le decían así a la población mundial. Y se dividía, ¿verdad? Por decirlo así, en raza blanca, raza amarilla y raza negra. Pues el día de hoy, chicos, hoy en este tiempo en el que estamos, ese criterio de referirse así, raza negra, raza blanca y raza amarilla, ese criterio ha quedado, ¿verdad? Ya no es correcto decirlo, ha sido superado, ¿verdad? Y se le considera hasta como inadecuado, perdón, o por decirlo así, algo inaceptado, ¿verdad? Porque automáticamente, ¿verdad? Se está refiriendo como al racismo, ¿verdad? O a la discriminación. Entonces, actualmente, hoy en día, ¿verdad? Se utilizan tres criterios para identificar las diferencias entre los humanos, ¿verdad? Según la historia, esto es desde un punto antropológico. ¿Y cuáles son esos tres criterios? Son los que ustedes tienen en su pantalla. Lengua, cultura y genética. Cuando hablamos de lengua, chicos, nos estamos refiriendo, ¿verdad? Es un factor muy importante. Y nos estamos refiriendo, perdón, a que existen muchas lenguas, ¿verdad? Tanto multiétnicas y etnias multibilingües. Cuando nos referimos a las multiétnicas, ¿verdad? Son las lenguas que hablan los grupos indígenas, ¿verdad? Y etnias multibilingües que hablan su lengua y hablan otro idioma. Entonces, ese es uno de los criterios ahora para diferenciar, ¿verdad?, a los humanos, su lengua, su cultura y su genética. Cuando hablamos de cultura, pues obviamente, ¿verdad? Es porque ellos comparten o proyectan el tiempo, la historia, ¿verdad? La tradición, las costumbres, comparten un lenguaje, valores, formas de organización social, ¿verdad? Que esta hace que se distingan de los otros grupos. Recordemos que uno la cultura la va formando, ¿verdad? Con todas las acciones que se hacen en una sociedad. Eso forma una cultura. Y por último, el tercer criterio es la genética, ¿verdad? La genética que sí se comparte, ¿verdad? Una historia en común porque no podemos dejar de lado, ¿verdad? Una noción, por decir así, de parentesco, ¿verdad? Entre algunos de sus miembros. Entonces, eso es genética. Y entonces, estos tres criterios son los que hacen o que identifican las diferencias humanas, ¿verdad? Desde un punto antropológico ya no podemos decir negro, ¿verdad? Porque ya dijimos que eso se toma como inaceptable, porque hay personas que creen que es racismo o discriminación. Entonces, lo mejor para referirse a las diferencias humanas es que son personas diferentes porque tienen una lengua diferente, una cultura diferente y una genética diferente, ¿verdad? Eso es lo importante. Ahora bien, en el 2010, ¿verdad? Según la historia, la ONU, ¿verdad? Que consideraba que habían por lo menos como unos 5.000 grupos indígenas, ¿verdad? Que estaban compuestos como de unos 370 millones de personas, ¿verdad? Que habían trascendido las fronteras, ¿verdad? O sea, que estaban dispersos entre diferentes
continentes, ¿verdad? Lo que nos dice es que en este mundo, ¿verdad? En Honduras, en América Latina, en el mundo entero, lo que existe es una gran diversidad étnica de planeta, ¿verdad? ¿Y eso qué nos aporta? Pues eso nos aporta, ¿verdad? Cultura. Entonces, en cada país, chicos, existen diferentes grupos étnicos, ¿verdad? En cada país, eso nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros, ¿verdad? Tengamos empatía y lo aceptemos, no más al racismo ni a la discriminación, ¿verdad? Por ejemplo, en Centroamérica sabemos que habitan bastantes grupos étnicos, ¿verdad? Como decir, vaya los garífunas acá en nuestro país, que también estuvieron en parte de Belice, parte de Honduras, ¿verdad? Parte de Guatemala. Entonces, eso es muy importante. Ahora bien, si nosotros seguimos, ¿verdad?, la diversidad étnica en un país y en todo el mundo, porque en todo el mundo hay diversidad cultural, ¿verdad? Eso lo que hace es que exista una riqueza cultural. ¿Por qué? Porque cada grupo étnico aporta una forma de vida diferente, un idioma, tradiciones, costumbres y sobre todo sabiduría para enfrentar los problemas de la vida. Entonces, si nosotros pensamos un poquito y nos damos cuenta, la discriminación, ¿verdad? Ha sido uno de los problemas sociales que ha hecho la diferencia en muchos de los grupos étnicos, ¿verdad? Y ha existido discriminación, ¿verdad? Hasta en estos momentos, como en Estados Unidos, ¿verdad? Donde se ha marcado mucho la discriminación, eh, pues los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La discriminación hacia los judíos. Entonces, ese ha sido un problema en donde no se ha aceptado esa diversidad de cultura, porque no se han dado cuenta que cuando existe esa diversidad étnica en el mundo, lo que aporta es riqueza cultural. Entonces, si nosotros analizamos un poquito, ¿verdad? Los pueblos indígenas muestran capacidad, una amplia capacidad de poder estar en cualquier trabajo, dialogar, ¿verdad? Así como ellos han respetado la democracia de un país, ¿verdad? Entonces, hay algo importante que yo le quise colocar en la diapositiva, y es que los países, ¿verdad?, deben analizar su democracia, deben erradicar la discriminación, la exclusión, ¿verdad? Aprovechando que existe esa diversidad étnica que hay, que lo que ha hecho es contribuir al desarrollo de los países. Entonces, pero no todos, ¿verdad?, han valorado esa diversidad étnica, ¿verdad? Como un patrimonio que puede fortalecer un país, ¿verdad? Entonces, las diferencias étnicas han dado origen, ¿verdad?, como lo hemos visto en la televisión, lo hemos escuchado en la radio, documentales, han dado orígenes a diversos tipos de problemas sociales como lo que nosotros conocemos la discriminación o el racismo. Entonces lo que debemos hacer, ¿verdad?, es aprovechar, perdón, esa riqueza cultural, respetarla, aprender un poquito de esa sabiduría que ellos tienen para ver la vida de otra manera, ¿verdad? Entonces eso es importante porque han habido confrontaciones, ¿verdad? Peleas en donde algunas personas, ¿verdad? Que creen que tienen derecho de hacer eso, creen que tienen el derecho de irrespetar, de no valorar, de agredir, ¿verdad? De excluir, perdón, a las personas, ¿verdad?, que pertenecen a un grupo étnico, ¿verdad?, o a un pueblo indígena. Entonces, actualmente, hoy en día, ¿verdad?, se siguen haciendo esfuerzos para que los grupos étnicos de cada país puedan convivir en armonía, ¿verdad?, dentro del concepto que nosotros conocemos como unidad en la diversidad, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, tenemos que ser, yo sé que nosotros somos conscientes, ¿verdad?, que debemos respeto, ¿verdad?, que debemos unidad, ¿verdad?, que debemos ser diferentes. Ahora bien, nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, que pues este mundo se ha globalizado bastante, ¿verdad? Hay muchos factores que influyen en la cultura, ¿verdad? En la pérdida de valores entre los grupos, como la globalización en los medios de comunicación, ¿verdad? Que a cada instante permiten que otras culturas, ¿verdad?, que traen, que sean rechazadas por lo que ellos son,
¿verdad? Por lo que ellos traen. Entonces, para esto nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Que tanto la identidad como el lenguaje, que ya vimos que son parte, ¿verdad? De ellos, de respetarlos, ¿verdad? De respetar esa diversidad. Entonces, cuando yo me refiero a identidad, chicos, ¿verdad? Yo me estoy refiriendo a un conjunto de rasgos propios que caracteriza al sujeto, ¿verdad? O a una colectividad frente a los demás. ¿Verdad? Nosotros debemos pensar en quiénes somos, cómo nos vemos, ¿verdad? Ante los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces la identidad como individuos incluye género, raza, grupo étnico, clase, cultura, lengua, edad, sexo y todas, ¿verdad? Se combinan para definir que todos somos seres únicos en esta tierra. Entonces la identidad, nosotros tenemos identidad cuando pertenecemos a un lugar. Entonces todos los grupos étnicos, la diversidad de cultura que hay, tienen esa identidad de pertenecer a ese lugar. Por lo tanto, se le debe respeto, ¿verdad? Y el lenguaje, que nosotros sabemos, ¿verdad? Que el lenguaje es un conjunto de símbolos que tiene una comunidad, ¿verdad? Que comparten el mismo código. Entonces no solo es un método de comunicación, sino es una institución social en donde a través de su lenguaje yo puedo decir es de Honduras, es de Argentina, es de Nicaragua. Tenemos identidad propia y el lenguaje es parte de esa identidad. Entonces, a través del lenguaje es que las personas adquieren hábitos, formas de ver el mundo y la vida. Entonces, por eso se vuelve parte de nosotros. Y tanto los grupos étnicos, ¿verdad? Las personas que han sido discriminadas pertenecen a esta identidad, tienen esa identidad, porque pertenecen a un tipo de cultura, ¿verdad? Pertenecen o tienen un tipo de lengua, ¿verdad? Que los hace únicos en esta vida. Entonces, la mayoría de los países culturales, chicos, en los países donde hay grupos indígenas todavía viviendo, entonces son países con culturas multiétnicas y multibilingües. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos multiétnicos, ¿verdad? Porque hablan su lengua natal, ¿verdad? Y multilingües porque hablan su lengua natal y hablan otra lengua. Entonces eso nos hace, ¿verdad? Que sean culturas con riqueza, ¿verdad? Culturas donde lo que aportan, ¿verdad? Es algo hermoso, sabiduría, ¿verdad? Al lugar en donde ellos están. Entonces yo los invito, ¿verdad? Que siempre permanezcan, ¿verdad? Con un corazón abierto, ayudar, ¿verdad? A ser empáticos hacia las personas sin hacer diferencia, ¿verdad? Ya sabemos, religión, edad, raza, sexo, cultura, ¿verdad? O clase social a la que pertenezcan. Espero el tema les haya gustado mucho, ¿verdad? Es importante siempre recordar un poquito, ¿verdad? Que a pesar de que estamos en un mundo loco, en un mundo de cambios constantes, pero siempre el amor y el respeto, la empatía debe de prevalecer en nuestros corazones. Que tengan un bonito día y nos veremos la siguiente clase.